Hola, bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, profesor. Bueno, ¿qué tal? Ahora comunico, tengo que mandar un aviso por teléfono, todavía tengo un minuto para... Ay, Dios. Ahora sí. Listo. Bueno. Somos más o menos, siendo las dos comisiones, somos más o menos los de mi comisión. Aviso para aquellos que, al menos de mi comisión, esperando que yo tenía clase con ustedes mañana. Lo que pasa que debido a un tema, el doctor Ricker no va a poder dar la clase hoy, y entonces me pidió por favor que si yo lo podía suplantar. Voy a ver si puedo, con las herramientas que poseo, tratar de suplantarlo. No obstante lo cual, yo hoy voy a hablar de coautoría y participación, pero para ello voy a adentrarme muy brevemente en toda la problemática de la autoría, pero mañana el doctor Ricker a las 18:30 en la Comisión 2, él va a hablar específicamente en profundidad, con la profundidad que lo caracteriza, de la problemática de autoría. Entonces les sugiero, tanto a la Comisión 1 como a la Comisión 2, que tienen clase en ese horario, que por favor traten de estar presentes en la charla del día de mañana. No obstante lo cual, como siempre se les recomienda y se les sugiere, tienen el material bibliográfico con el cual ustedes trabajan, y además en el campus virtual tienen varias charlas respecto de autoría y hasta trabajos prácticos y demás. Sofía, no, que la clase yo la doy hoy, y el titular, el doctor Ricker, la clase respecto de autoría, la da mañana en el horario de la Comisión 2, de 18:30 a 20. Un mensaje particular, lo veo a Mariano como siempre que prende su cámara. Yo había quedado con los chicos de la Comisión 2 de preguntarles o trabajar sobre el fallo Villarino. Lo dejamos para la próxima martes que tengan conmigo. ¿Está? O sea que para mañana. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer? Veo el chat. Bien. ¿No? ¿Ninguna? Bien. Yo hoy voy, entonces, como dijimos, voy a empezar a hablar de autoría y sobre todo haciendo hincapié en la problemática de la coautoría y de la participación. O sea que, como siempre les digo y les pido, si hay algún concepto o alguna situación que no entiendan, no esperen al final para hacer alguna consulta, sino o escriben en el chat, o es preferible que prendan el micrófono y hablen concretamente, así podemos intercambiar ideas. ¿Bien? Bien, bueno, hoy voy a hablar, o vamos a ver, la problemática que comúnmente se denomina autoría y participación, o el concurso de personas en el delito. Podríamos empezar diciendo o
manifestando que el delito en realidad no siempre, lógica y necesariamente, es un emprendimiento que realiza una sola persona, sino que en la realidad de todos los días observamos y vemos que en realidad concurren a la comisión de un hecho criminoso dos o más personas con, podríamos establecer, con iguales o diferentes roles. Esta situación de pluralidad de personas que concurren a una empresa criminal es lo que comúnmente se determina como participación, concurrencia o concurso de personas en un delito. Antes de adentrarnos específicamente en la temática de la autoría y participación, tenemos que entender que el concepto de participación en principio tiene dos acepciones o dos sentidos diferentes para el derecho penal. En un sentido, por ejemplo, temática es el tema de un concepto amplio de participación y un concepto restringido. El concepto amplio de participación es el que utiliza el título, es el que se utiliza a partir del artículo 45 en adelante. Es como, se entiende como la pluralidad de personas que toman parte en un delito, como participantes en el carácter que fuere. En cambio, ese sería el concepto amplio. En cambio, el concepto estricto, o un sentido limitado del concepto de participación, entiende que va a haber participación cuando una o más personas tomen parte en el delito ajeno. Ahí ya tenemos una conceptuación bastante clara de qué es lo que vamos a entender por participación. Este concepto limitado o restringido. Entiende que existe participación cuando se toma en parte en el delito o en un delito ajeno, en el delito que comete otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Es el autor. Siendo o entendiendo como partícipes en este concepto limitado, solo a los cómplices, con sus distintas figuras como cómplice primario y cómplice secundario, y el instigador, excluyendo, porque cuando nos dice que el concepto toma como base a los que toman parte en el delito ajeno, ese ajeno es el autor, o sea, el que deja afuera de este concepto limitado de participación es específicamente el autor. Bien, nos vamos, o sea que, y si uno toma nota de lo que específicamente establece el artículo 45, 46 y 47 de nuestro Código Penal, podríamos aseverar, sin temor a equivocarnos, que lo que hace nuestro Código Penal es respetar la base lógica u óntica de la realidad, porque se requiere o dice específicamente el artículo 47 que cómplice es quien coopera con el autor. Es decir, cómplice es aquella persona que coopera o que presta una ayuda, y va a depender de qué tipo de ayuda. Eso nos va a pretender si es una ayuda sin el cual el hecho no podría haberse cometido, vamos a estar dentro de la temática de la participación primaria. Ahora, si es una ayuda fungible que la puede prestar cualquier tipo de persona, vamos a estar dentro de lo que comúnmente se establece como participación secundaria. Bien, digamos que el Código Penal también establece, cuando direcciona el reproche, una distinción, teniendo en cuenta estas categorías. Y entonces nos dice, señores, para el cómplice primario,
aquel que presta en el hecho una colaboración imprescindible para la realización, siempre teniendo en cuenta el plan concreto del mismo. Ahora vamos a usar una definición, o vamos a servirnos de una definición de autoría. O sea, aquella persona que presta una colaboración imprescindible para su realización, teniendo en cuenta el plan concreto del autor, pero que no puede ser considerada autor del delito porque no tiene los requisitos típicos para hacerlo, le va a imponer, lo que comúnmente se denomina el cómplice primario, le impone la misma pena que el autor. Y para aquella persona que presta una colaboración fungible, no esencial, le direcciona un reproche atenuado. Para aquellas personas que instigan a otra a la comisión de un delito, le fija la misma pena que el autor. ¿Bien? Bien. Ahora, a los fines de poder diferenciar estas conceptuaciones, nosotros tendríamos que tratar de establecer... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto de este primer pantallazo genérico? Bien. Yo, perdón. Dale, Lucía. Me quedé en el instigador, recibe la misma pena que el autor. Exactamente. Instigador, y ya vamos a ver, ahora vamos a darle alguna precisión respecto de la instigación. Pero antes vamos a dar alguna conceptuación de quién es autor del delito, quién es autor de un delito. Hay distintas teorías que ustedes van a ver mañana en completitud con el doctor Marcelo Ricker, que pasaron de establecer que no había distinción que realizar entre autor y partícipe, una teoría de autor único, todo aquel que prestaba algún tipo de ayuda, colaboración o función en un plan criminal debía ser, el reproche que se le debía hacer es autor único, siendo la distinción pura y exclusivamente un problema de corte procesal. También hay teorías objetivas, por ejemplo, la teoría formal objetiva. No se detengan en esto, lo van a ver mañana. Es que va a ser autor aquella persona quien realiza la conducta descripta como prohibida, la que materializa el verbo típico. También una importante doctrina es una teoría, abandonando las posturas objetivas, es aquellos que encuentran el fundamento de delimitación en la parte subjetiva del individuo, y ahí había varios problemas. Es aquel autor era aquel que quería el hecho como propio, que tenía lo que comúnmente, basándose en la teoría de los animus, digamos, animus actoris, y el partícipe era aquel que carecía de esa distinción y tenía el ánimo asociado o el animus soci. Esto llevó a situaciones en las cuales, esta teoría planteaba situaciones en las cuales no podía sostenerse esta teoría subjetiva. Ejemplo típico era el caso de, hay un caso muy llamativo, es el caso de una hermana queda embarazada y le pide a su otra hermana que le haga un favor, y que como favor le solicita que mate al chico recién nacido. Entonces, si uno aplica estrictamente lo que establece en principio esta teoría subjetiva, que va a ser autor aquella persona que quiera el hecho como propio y que tenga el animus actoris, la persona que finalmente introdujo, para ello le requirió que por favor lo introduzca en la bañera y lo ahogue, ¿no? Entonces la hermana que había materializado la acción de matar a este recién nacido, no
no era, no se le direccionaba el reproche a título de autoría, toda vez que la acción que había materializado esta persona no encontraba el sustrato o el sustento subjetivo de querer el hecho como propio, sino que en realidad le estaba realizando un favor a la hermana. Si yo le pregunto, u otra situación parecida, una persona quiere que otra persona fallezca, para lo cual contrata los servicios de lo que comúnmente se denomina un sicario. Contrata los servicios y por un intercambio de dinero esta persona accede a matar a una determinada persona. Pregunta a hacerles. Siguiendo esta teoría subjetiva, el sicario que mata al individuo no podría ser considerado autor, sino simplemente él lo que estaba es cumpliendo los servicios por los cuales había pactado. Él en realidad estaba cumpliendo un contrato que realizaba con otra persona. ¿Podemos sostener estos postulados de la teoría subjetiva? La lógica pareciera decirnos que no. Pues bien, ¿cuál es la teoría que hoy, en su mayoría, nos permite a nosotros delimitar quién puede ser considerado autor? La teoría que mayormente se aplica para subsanar esta problemática de delimitación entre autores y partícipes es la teoría del dominio del hecho. Mediante esta teoría, autor es quien domina el hecho, quien tiene en sus manos, podríamos decir, el curso causal, el sí y el cómo, quien puede decidir, podríamos decirlo de otra manera, la configuración central del acontecimiento. Es decir, de varios autores en un hecho, es autor quien en realidad actúa con plena o con plenitud del poder de forma tal que puede determinar de forma individual su prosecución, su finalización y la realización del mismo. Recuerden ustedes que esto ya lo vieron cuando vieron tipicidad, y sobre todo teniendo en cuenta con el manual con el cual ustedes están trabajando, que a nivel de tipicidad conglobante, Zaffaroni habla que el agente debe tener la dominabilidad, ¿recuerdan?, de la situación de que se trate. Profe, Sí, tengo una duda. dale. Si entonces el que domina la situación y tiene el poder pleno va a ser el autor. En el caso de la hermana que mataba al bebé, ¿no es ella la que tiene el pleno Exacto, poder de matarlo? tal cual. Pregunta, Sofía, es muy Sí. interesante lo que vos decís, la afirmación. Y en el caso del sicario, ¿quién te parece que sería autor del homicidio? Sí, a mí no sé cómo responderte eso, pero se me había planteado una A situación ver, yo similar. contrato a una persona para que mate a otra. No, vos estás contratando y estás pagando el servicio, pero creo que el otro también es cómplice. Vos sos el autor y el otro es el cómplice. Cuando mucho podría, ¿ves? Ahí habría un problema. En realidad, O un siguiendo la teoría participante. del dominio del hecho, autor va a ser quien tiene el pleno dominio del hecho, el sicario, O sea, el que mata, digamos. el que efectúa, porque el sicario en el caso que visto, es quien tiene el dominio del hecho, Claro. pudiendo considerarse a la persona que contrata al sicario el instigador. Ese no tiene Claro. el dominio del hecho, pero sí podría en algunos Además, casos considerarse el dominio de la voluntad. claro, no del eso hecho. iba a decir. Porque Esa además es el otra división sicario que ahora tiene... vamos a...
tiene la opción de decir sí o no porque está contratado, no está siendo coercionado para llevar a cabo el Claro. delito. Bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo? Sabemos que si yo les preguntara a ustedes, que en algunas pocas palabras me dijeran, ¿qué es el dominio del hecho? ¿Alguien me lo podría decir? El que tiene en sus manos el dominio del curso causal. Perdón. El dominio del curso causal, perfecto. Para hacerlo más fácil, en los delitos dolosos de comisión, ¿quién es autor del hecho? Quien realiza el verbo típico. No, quien realiza, hasta podríamos llegar en los delitos de propia mano, por ejemplo, en el delito de falso testimonio. ¿Quién es autor del hecho? Aquel que presta falsamente una declaración ante una autoridad pública. Bien. Ahora, como bien planteaba nuestra compañera recién, hay en situaciones determinadas, el dominio del hecho no puede ser concebido de forma amplia, sino que se presentan diferentes formas. Y así vamos a tener dominio de la acción, en el caso que decía nuestro compañero Matías, quien realiza el delito de propia mano. En el caso de el sicario, quien contrata al sicario no tiene en realidad el dominio del hecho. Sí, lo que tiene es el dominio de la voluntad, es quien crea en la idea de la persona de forma, ya van a ver diferentes características, lo van a ver mañana con el doctor Risker, la diferenciación entre autoría directa y autoría inmediata, cuando este sujeto domina la voluntad de otro, en este caso por necesidad o por un contrato. Y ahora sí nos vamos a adentrar en específicamente la problemática del autor. ¿Alguna duda respecto de esto? El que contrata al sicario sería instigador, según estas características. Podría ser instigador o autor mediato. Bien. Quien se sirve de otra persona. Eso. Profe, una mañana consulta. vas a encontrar. Sí, Mariano. Sí, yo he escuchado solamente en la tele eso. ¿Partícipe necesario cuál es? ¿El primario? Exacto. ¿Es lo mismo? Ah, sí, bien. señor. Son distintas formas de mencionar a la misma persona. Partícipe primario, partícipe necesario, son sinónimos. Pero que quede claro la delimitación, porque nosotros no vamos a utilizar la concepción amplia de participación. Nosotros vamos a manejarnos con el concepto restringido de participación. ¿Quién va a ser partícipe? Partícipe específicamente es aquella persona que colabora o presta una ayuda al delito que comete otro. ¿Quién es ese otro? Al delito que comete el autor. Entonces, vamos a ver después que hay distintas formas de colaborar o participar. Y el reproche que se les dirige también es totalmente diferente. Ahora, ya sabemos que hay que hacer una diferenciación entre autoría y participación. Pero también dijimos al principio que el delito no es un acto realizado únicamente por una sola y única persona, sino que pueden intervenir varios en distintos roles, habíamos dicho. Bueno, también puede ocurrir que varios autores realicen la totalidad de la conducta típica. Ahí nos encontramos en
una situación de coautoría. Todos son autores, hay más de un autor. ¿Bien? Ahora, la coautoría puede ser homogénea o heterogénea. Homogénea es cuando todos realizan la conducta típica. Se llama homogéneo concomitante. ¿Mm? Ejemplo, cuando la muerte del emperador romano. ¿Mm? Todos los senadores le aplicaron una puñalada destinada a matarlo. ¿Bien? Todos son coautores de forma concomitante u homogénea del delito de homicidio. La muerte de Julio César estoy hablando. ¿Bien? Ahora también puede darse los hechos de manera diferente, donde exista una división de tareas o de roles, lo cual puede, en primer término, traer algún tipo de confusión respecto de qué, respecto de esta delimitación. ¿Son autores, son coautores o son partícipes? Si voy a considerar los partícipes, ¿a quién de esta división de roles voy a considerar autor y a quién no? Vamos, es importante esta delimitación, toda vez que al partícipe secundario la pena es altamente disminuible. En estos casos, y tomando como base esta teoría del dominio del hecho que dijimos, para los delitos de propia mano, ahí tenemos dominio de la acción. Para la delimitación entre la problemática de autoría mediata y o instigación, la teoría del dominio del hecho se subdivide en dominio de la voluntad. ¿Y qué pasa con la problemática de coautoría? ¿Qué tienen los coautores? ¿Puedo utilizar la teoría del dominio del hecho y alguna sistema de la teoría del dominio del hecho? Sí, porque en el caso de coautoría no concomitante, o dicho de otra manera, coautoría heterogénea, que es cuando las personas que intervienen en el delito se subdividen los roles, cada una de estas personas lo que en realidad tiene es el dominio funcional del hecho. ¿Mm? Cada uno de ellos realiza al hecho un aporte de manera tal que, conforme el plan concreto del autor, sin ese hecho, sin ese hecho, el delito no podría haberse cometido de conformidad con el plan previamente establecido. Ahí, dándose estas circunstancias, ahí no tenemos una situación de participación y lo que en realidad tenemos es un tema de coautoría. Pregunta. ¿Lo entendieron la delimitación? Por ahí, estimo yo, que hay una temática de deslinde. ¿Cuál a ustedes les parece que es la temática de deslinde? La tarea que realiza cada uno.
Si es la misma, va a ser la homogénea, y si son distintas tareas, pero que van hacia una misma dirección, va a ser la heterogénea. El dominio del hecho, volvamos a esa situación que me parece bastante interesante, o que me parece que les va a servir a ustedes para poder escindir la temática. En la problemática de coautoría, cuando todos los autores realizan de forma individual la conducta descrita como prohibida, no hay problema para establecer si nos encontramos o no ante una situación de coautoría. ¿Bien? La problemática se da cuando la situación toma configuración de distribución de roles teniendo como fin único la realización de un hecho delictivo. ¿Puede ser el robo de un banco, profe? Perfecto, sí. A ver, si querés con arma y hasta la película. Mira, nos sirve de base una película. El robo del siglo. Que la verdad no sé cuántas son, porque deben ser como 3 o 4. La gran estafa. Calculo que alguien vio, no es demasiado... no estoy hablando de una película en blanco y negro, pero ustedes vieron que ahí la situación se da en cuanto hay una distribución específica de los roles que debe realizar cada uno de los individuos tendiente a la producción de un hecho determinado. Hay una clara división de roles que encuentran como base un plan específico, central y único. Y esta división de roles nos permite a nosotros poder establecer que ahí no hay un dominio único del hecho, sino que hay un dominio funcional del hecho. Que cómo se trasluce o cómo se deja de ver esta problemática de dominio funcional del hecho. Cada uno de los roles preestablecidos que deberán cumplir las personas en esta empresa criminal es determinante y constituye una parte central del plan concreto que todos han tenido en cuenta. No es una mera colaboración en el hecho del otro. No, cada uno de ellos realiza un aporte esencial sin que, no cumpliéndose cada uno de estos roles, el hecho no podría haberse cometido. No me pidan que ahora recuerde cómo es específicamente la película, pero creo encontrar un sustrato en el cual, de forma encadenada, concreta y directa, puede darse. Mariano acá nos decía qué es lo que sucedía en el caso del robo a un banco. Uno entra, apunta a los cajeros. Creo que... Profe, perdón, una pregunta. Dale, Matías. ¿Podría haber una diferencia en este caso en la coautoría heterogénea sí, con los cómplices primarios? ¿Con los cómplices primarios? Claro, la problemática a escindir respecto de coautoría heterogénea. Coautoría heterogénea y la problemática de participación es este deslinde entre partícipe primario y coautor. Claro. Si bien, déjame terminar un segundo. Si bien desde el punto del reproche es el mismo, sí, porque tanto al partícipe primario como al autor se les impone la misma cantidad de pena, respecto de el problema dogmático no es lo mismo ser autor o coautor que partícipe. ¿Está? Bien. ¿Entendés el problema de deslinde, Matías? Sí, pero ¿qué sería una cuestión, ¿cómo puedo decir? Sí, dogmática, o sea... no es un problema dogmático, hablando mal y pronto, y vos ¿por qué me la complicás tanto si en definitiva el reproche es el mismo? No es lo mismo ser autor que ser partícipe. Porque yo soy partícipe en un hecho, podríamos decirlo de manera, por exclusión, no propio. Yo participo en el hecho del otro.
Está bien, doctor, pero al momento de la pena, el partícipe primario tiene la misma pena que el autor. Tal cual, sí, tiene razón, Ramón. No puedo no decirle que tiene razón. Pero hay un orden de prioridades sobre quién tiene más responsabilidad, o como imputable, las penas son las mismas, digo. ¿Hay algún orden de... El reproche es el mismo. Claro, que pueda agravar si alguien fue quien generó, quien tuvo la idea principal, y después los restantes son cómplices primarios o coautores? ¿Hay algún agravante? No, pero no. Pues vos fíjate, olvidémonos no tomemos en cuenta la problemática de la coautoría. Vamos a, lo que pasa que está bien, vamos al cómplice primario, aquel que presta al autor un auxilio o cooperación sin los cuales el hecho no podría haberse cometido. Esto quiere decir que el que presta colaboración no es autor. El fundamento de la complicidad primaria, si querés, radica en que el aporte que hace es indispensable, pero no puede ser considerado autor porque carece de los requisitos establecidos específicamente en el tipo penal correspondiente, porque se tratan de delitos, por ejemplo, en un delito de propia mano, o delitos propios. ¿Bien? Sí. No en el caso que estamos hablando del banco. Partícipes. Ahora, coautor es aquel que realiza un aporte, en realidad, comete el hecho. ¿Entendés? Sí. Comete el hecho de forma propia. Lo que pasa, y que tiene un dominio funcional. ¿Está? ¿Por qué? Porque es autor de una parte central del hecho. Como autor, no como partícipe en un hecho ajeno. Pero, tal cual, desde un punto de vista de practicidad extrema, tiene razón Ramón en lo que dice. Señor, tanto para el autor como para el partícipe le corresponde la misma especie de pena. Desde el punto de vista dogmático, no es lo mismo. Sí, no sé quién está hablando. Yo, Sofía. Hola, Sofía. Para aclarar, a ver si lo entendí con un ejemplo. En el ejemplo del robo del banco, si bien el plan lo puede hacer uno, pero lo concretan varios con diferentes tareas, todos se llevan una parte de la plata, ¿no? Pero, por ejemplo... Eso no lo sé, hay que verlo en el ejemplo. Ponele, ¿no? En el robo del siglo, uno tiene la idea, sí, y varios lo ayudan a concretar la idea. Y todos se llevan una parte de la plata. Pero, por ejemplo, si una persona lleva a otra en el auto a una casa y a la persona que lleva va a matar a alguien y después ambos escapan, en realidad el que cometió el delito principal es uno, ¿o no? Y el que lo llevó sería el partícipe. No entendí el robo con el homicidio, se me complicó la situación. El robo sería, si bien lo planea uno, hay otro que, por ejemplo, cuida la puerta, otro que tiene a los testigos, a los rehenes, sí, los supervisa, y sí, cuando se van todos juntos, todos se llevan la plata. Sí, y después sí, en el otro ejemplo, hay una persona, ponele que en eso hay una división de roles. Claro. Cada uno es autor de un hecho concreto que en forma conjunta o colegiada es la empresa criminal que querían realizar. Ahí tenés una situación de coautoría funcional del hecho. Todos son coautores. Claro, por eso decía. En la participación, el hecho lo comete el autor y el partícipe va a participar siendo tautológicos, pero participa en un hecho ajeno. ¿Entienden? A ver, puede ser uno que le dé información del banco. ¿Puede ser? Puede ser, o por ejemplo, va a depender de la situación en particular, el comúnmente denominado campana.
La situación del campana va a depender del plan concreto del autor de poder ser considerado o partícipe primario o partícipe secundario. Y coautoría homogénea, profe, sería, por ejemplo, que entren 5 al banco, los 5 con las armas y los 5 roben. Que no haya una división de bienes, sino que los 5 cometen exactamente el mismo delito. Exactamente. Esa sería la Yo lo homogénea. di con un ejemplo por ahí un poco más cercano en la historia y lejano por ahí en cuanto al conocimiento, es la muerte de Julio César. Cada uno de los senadores romanos le fue produciendo una lesión con un cuchillo a consecuencia de el acopio de lesiones. Julio César fallece. Profe. Miriam, querías preguntar algo. Sí, profesor, le quería hacer una consulta. La diferencia entre coautor y autor sería el dominio del hecho según el plan concreto del autor, o si no el dominio funcional del hecho. El dominio del hecho. ¿Estaría en eso la diferencia o no? ¿Me repite la pregunta? Sí, porque no me quedó claro el deslinde entre coautor y autor. Si tiene que ver con el dominio. Siguiendo la teoría del dominio del hecho, es aquel quien puede decidir sobre la configuración central del delito. Sí. Es aquel que tiene plenitud, o sea, tiene plenitud del poder de decisión, siguiendo un plan concreto que él previamente ha establecido. Ese es autor siguiendo la teoría del dominio del hecho. En cambio, el coautor, los coautores, no tienen el dominio de forma individual, tienen un codominio funcional del hecho. ¿Por qué? Porque en la coautoría lo que hay en realidad es una división de la tarea en la etapa ejecutiva. Ah, bárbaro, gracias, sí, ya lo entendí. Ahí radica la diferenciación entre autor y coautoría por codominio funcional del hecho. Matías, te corté. Gracias. No, por favor. No, que ahí en el ejemplo que había dicho la compañera de que entraban a robar y luego uno mataba, yo había leído que en el exceso del autor los cómplices solamente respondían hasta lo que se habían prometido ejecutar. O sea que ese homicidio no iba a ser... Iba a leerte la situación, está específicamente establecida en el artículo 49. Bien. 48 y 49. Dice, el 48, las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto del autor cómplice o a quienes correspondan. Tampoco tendrán las influencias aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso de que fueran conocidas por el partícipe. O sea que si ellos tenían pensado que iban a matar a esa persona que estaba ahí adentro y una sola iba a ejecutar el acto, ¿se le iba a imputar a todos? Si todos estaban de acuerdo en que para la realización del hecho había que matar a una persona, se le imputa a todos. Con indiferencia de quien lo cometa, todos habían aceptado esa circunstancia. Bien. Ahora, si nadie había planteado esa situación, vamos a otro caso para que se entienda, Matías. Vamos todos, estamos vos, yo Matías, Mariano y yo decidimos realizar un hecho contra la propiedad en un banco. Entramos. Cada uno, vos maneate al cajero, vos cuidá que nadie entre de afuera hacia adentro y yo me voy a la zona de caja, no sé, supongo. Y yo me voy a la zona de caja a recaudar el botín. Y cuando estoy recaudando el botín, veo que una de las personas que trabaja o uno de los que está ahí adentro es un acérrimo enemigo mío. A consecuencia de lo cual, aprovechando la situación, disparo y lo mato. Y nos vamos. ¿Bien?
Nadie había previsto que como consecuencia de eso se produjera la muerte de una persona. Después veremos si daba una situación de dolo eventual, habría que ver cómo es la redacción específica. Pero en principio no les podría imputar por codominio funcional del hecho la muerte de esta persona. ¿Está? Bien. Sí, igual no quiero seguir porque se hace larguísimo y pueden pasar un montón de cosas que no tengan planeado, pero uno mata, o sea, pueden pasar muchas cosas. Bueno, claro, por eso siempre hago la salvedad, Matías. Siempre, bueno, vos sos alumno de la Comisión 2. Sí. Y sabés de estas situaciones en particular. Siempre tiene que ver cómo está redactada la situación. ¿Bien? Claro. Porque va a depender de cómo esté redactada la situación en particular, poder atribuirle o no. Vuelvo para hacerla más sencilla y no cansar a los chicos. Si todos hubiéramos aceptado que para la realización del acto era necesario que una o más muertes se produzcan, me parece que ahí todos somos coautores. Perfecto. ¿Está? Sí. Bien. Entonces ya más o menos tenemos una concepción específica sin haber visto las teorías y la delimitación, que vuelvo a repetir, lo van a ver mañana, por eso les surgen algún tipo de dudas con el doctor Ricker a las 18:30 horas. Ya vemos quién es autor. Sabemos más o menos la delimitación entre autoría y participación. Tenemos un concepto específico de autor, el que nos permite deslindar quién es autor, quién es partícipe, y respecto, siempre tenemos que tener bien claro que dominio funcional del hecho es dominio para los delitos de propia mano, en un caso, ahí tenemos dominio de la acción. En caso de la coautoría, cuando exista división de roles, lo que se da no es un dominio del hecho, sino un dominio funcional del hecho. Es que hay una división de tareas en la fase ejecutiva de comisión del hecho. Y para el caso de autoría mediata, va a ser visto mañana, y el caso de instigación, ahí lo que existe es dominio de la voluntad. No ejecuto el acto, lo ejecuta otro, la temática de autoría mediata, pero esta persona, el instigador, tiene el dominio de la voluntad de quien ejecuta. ¿Bien? Bien. Ya vimos la problemática de coautoría, que hay, vuelvo a insistir, hay coautoría homogénea o concomitante, en cuyo caso cada uno, de forma individual, de los coautores, tiene el dominio del hecho. Vimos el caso de, vuelvo a hacer hincapié en el emperador romano. Y cuando hay una división de roles y tareas en la fase ejecutiva, ahí lo que tenemos es un dominio funcional del hecho. El aporte que cada uno realiza al hecho es de naturaleza tan gravitante que sin ese aporte al hecho principal, él mismo no podría haber sido realizado. ¿Está? Ahora bien, y con esto los dejo, si yo les preguntara a ustedes si la autoría culposa y dolosa son exactamente lo mismo, ¿qué tendrían para decirme? Son situaciones las cuales se les va a preguntar específicamente, o sea que tómenlo muy en cuenta. No podría ser lo mismo porque subjetivamente no son lo mismo. No Bien, existe, Ramón. no hay voluntad en la parte... O sea, hay una diferenciación específica y concreta respecto del tipo subjetivo. Totalmente. Bien, entonces, en el tipo subjetivo del delito doloso, y nosotros ya vimos que tiene dos componentes, ¿no es cierto? Sí, el conativo el y el conocer y el volitivo. querer. Exacto. Exactamente. La autoría dolosa se configura entonces
¿en base a qué? En base a esta a la teoría que voluntad. hemos visto, la teoría del dominio del hecho. Yo domino el hecho porque quiero y lo conozco, ¿no es cierto? Exacto. En cambio, en la autoría culposa, el fundamento no se basa en el dominio del hecho. Claro, sino en el mal, en elegir mal, no me sale en este momento. Dale. No vas mal encaminado. Entiendo lo que me querés decir, pero quiero que lo digas vos. En elegir mal la forma de hacer las cosas. Bien. ¿Alguien sé puede que no aportar? Sé que no es Está puntual, bien, pero... Hay una infracción al deber de cuidado. Está bien, Ramón. Exactamente. ¿Alguien le puede aportar alguna definición o alguna precisión? Hay una infracción a un deber de cuidado. Nos falta diligencia de vida. El fundamento de la autoría en el tipo culposo es la causación del resultado específicamente. ¿Se acuerdan que nosotros al ver tipicidad culposa habíamos visto que el resultado era un componente de azar? ¿No? Sí. Pero que este componente de azar era determinante a los fines de la autoría. ¿No? Porque, como bien decía Ramón, el autor del tipo culposo, el reproche se le dirige en ese carácter toda vez que la acción realizada por él es violatoria de un deber de cuidado. ¿Bien? Ahora, estamos totalmente de acuerdo en que las fuentes de delimitación para la autoría son totalmente diferentes para el tipo doloso que para el culposo, ¿no es cierto? Y si tomamos como base estos dos componentes, esto nos lleva a nosotros a poder determinar de forma específica que es admisible la participación en un delito doloso, ya que el fundamento es el aporte que realiza una persona en un hecho que no le es propio. Pero es un aporte querido por el partícipe. Ahora, si el fundamento de la autoría en el tipo culposo es la realización, la producción de un resultado como consecuencia de la realización de una acción violatoria de un deber de cuidado, esto nos permite afirmar que solo se puede admitir la participación en un delito doloso. En cambio, no es admisible participar en un delito culposo. Repito, no es posible la participación culposa en delito doloso ni la participación dolosa. Nadie roba sin querer. Podríamos decirlo. Nadie colabora en el robo de otra persona. Nadie colabora en un robo sin quererlo, dicho más específicamente. Ni nadie colabora de forma culposa en un hecho culposo, ni forma dolosa en un hecho culposo. ¿Está? Diciéndolo así de manera directa. Por último, gracias Ramón por prender la cámara. No te estoy escuchando. Que no, que venía manejando. Recién llegó acá. Está bien, no te hagas problema. Y para que quede claro, por último, así yo me quedo más tranquilo en esta situación, vuelvo a reiterar el fundamento de la complicidad primaria. Cómplice primario solo puede ser aquella persona que realiza un aporte indispensable a la producción de un resultado lesivo, pero que carece de las características para ser autor. Y la pregunta, tiene que ver con la parte conglobante de las funciones dentro del delito. Perfecto.
¿Y el partícipe secundario? ¿Quién puede ser partícipe secundario? Aquel que no aporta nada banal, o sea, que hace un aporte banal al hecho, que puede ser aquel que puede ser un aporte fungible y que su persona es también fungible. Lo puede realizar él como cualquier otro. Bien. Esa es la característica que nos permite a nosotros tener en consideración para escindir quién puede ser partícipe primario de partícipe secundario. ¿Bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Vuelvo a decirle, aprovecho que mañana 18:30, aquellos que puedan, sé que algunos tienen otras materias que cursar, sobre todo los de la Comisión 1, que les va a ser bastante complicado, por ahí asumo que puedan estar en la clase de las 18:30 de mañana. Vuelvo a recomendar lo que hago siempre: lean y observen las clases que se encuentran agregadas en el campus. Esta, lógicamente, será subida con posterioridad, pero siempre tomen como base lo que está subido al campus. Es bastante claro y bastante prolífico, como para que los ayude juntamente con la bibliografía obligatoria. Y para aquellos integrantes de la Comisión 2, dejamos el trabajo sobre tentativa para la próxima clase. ¿Bien? Listo, ¿En profe. algo más los puedo ayudar? Bueno, entonces no les quito más su tiempo. Espero que tengan una buena tarde y por favor cuídense. Gracias, muy amable. Que tenga buen... Chao, profe. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Chao, profe.